Les saluda el diácono Oscar Lopera en este viernes 21 de agosto, 20ª semana del tiempo ordinario. Memoria obligatoria de San Pío X, 1835-1914, Papa de la Eucaristía. Viernes penitencial, viernes de un fin de semana sin cuarentena por la vida, una apertura responsable y de cuidado personal, utilizando tapabocas, lavado de manos permanente, utilización del gel o alcohol, desinfección al llegar al hogar. Cuidemos a nuestros seres queridos, a nuestros adultos mayores, y así estamos cuidando nuestra familia, nuestra comunidad, y todos salimos adelante. Es vital la responsabilidad de cada uno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de que somos vulnerables, somos débiles, fallamos con demasiada facilidad. Pidámosle perdón al Señor de corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acerquémonos con fe y con humildad a ese Padre Dios que nos ama y que quiere perdonarnos y nos lleva a la vida eterna. Amén. Hoy seguimos escuchando la profecía de Ezequiel en el capítulo 37, versículos 1 al 14. El Salmo 106, respondemos: dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 22, 34 al 40. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se puso sobre mí, y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó: hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre vosotros un espíritu y viviréis. Pondré sobre vosotros tendones, haré crecer sobre vosotros carne, extenderé sobre vosotros piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos, tenían encima tendones, la carne había crecido, y la piel lo recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjura, hijo de Adán, y di al espíritu: así lo dice el Señor, de los cuatro vientos ven espíritu y sopla sobre estos huesos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido,
estamos destrozados. Por eso profetiza y diles, así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 106 respondemos, dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho para que llegaran a la ciudad habitada. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y los hambrientos los colmó de bienes. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado en la primera lectura del profeta Ezequiel, en esa realidad que está viviendo el pueblo de Israel en el exilio, y el Señor tiene conmovido su corazón por este pueblo y quiere restaurarlo, quiere que reviva. Y por eso lo lleva a ese valle de los huesos secos, y todo un Dios creador, con esa ingenuidad con que le hace esa pregunta al profeta, ¿revivirán estos huesos? Pero miremos, hermanos, la respuesta tan sabia del profeta. Tú lo sabes, Señor. El Señor quiere restaurarnos. El Señor se ha fijado en nuestra historia, en nuestra realidad. Y muchas partes de nuestro corazón, de nuestro interior, están como estos huesos secos, sin vida. Es el momento para que revisemos, mis queridos hermanos. ¿Qué será lo que ha muerto en mi corazón? ¿El amor a mis hermanos? ¿El perdón para mis hermanos? ¿La misericordia para mis hermanos? ¿La compasión para mis hermanos? Es el momento para que entremos a nuestro propio interior y descubramos qué está muerto en mi interior. Porque el Señor quiere revivirlo, quiere darle nueva vida. Hermanos, a la luz de esta profecía de Ezequiel, miremos la realidad de esta pandemia que nos tomó de sorpresa, que nos cambió la vida de un momento a otro, parecido a ese instante en que le cambió el proyecto de vida a la Santísima Virgen,
estando ella sumida en oración en ese momento de la anunciación y teniendo ella claro su proyecto de vida, de agradar a Dios con su corazón, con su vida, con su pureza, con su castidad. Y Dios en un instante le cambia su proyecto de vida. Miremos a nuestro interior. El Señor quiere restaurarme. Y por eso ha permitido a través de esta pandemia para que yo cambie muchos aspectos de mi estructura espiritual, de mi estructura física, de mi estructura vivencial, de mi estructura familiar. ¿Qué quiere restaurar el Señor en mi historia, en mi vida, en mi familia? Es el momento para que con humildad y sabiduría le digamos como le respondió el profeta: Señor, tú lo sabes, estoy en tus manos. Y es el momento, hermanos, para que desde nuestro corazón haya una respuesta coherente al Señor, de conversión, de cambio de vida, de cambio de actitud, de cambio, de testimonio creíble para los que no creen en Dios. Hermanos, esta es una bendita bendición de Dios. Esta bendita pandemia es una bendición de Dios. Es una gracia venida del cielo. No podemos desaprovecharla, no podemos echarla por la borda. Hermanos, ánimo. El Señor quiere salvarnos. El Señor quiere restaurarnos. El Señor quiere cambiar nuestra vida para vivir la plenitud de su vida, que es el amor. Y por eso, mis queridos hermanos, el Evangelio no está en otra dimensión diferente a un cambio total. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Le decía este fariseo hipócrita con deseos de poner a prueba a Jesús. Y Jesús, en toda su sabiduría, en toda su humildad, en todo su amor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo el Señor: estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Hermanos, tú y yo nos hemos desviado del proyecto de Dios. Tú y yo nos hemos ido a brevar aguas en canteras agritadas, aguas putrefactas que no calman esa sed de infinito. Y es el momento para que volvamos de verdad al Señor, que demos valor a sus mandatos y que su mandato principal es amarlo a Él con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Pero amarlo a Él implica también amar a mi hermano, sin reservas, sin condiciones, como es: feo, bonito, alto, negro, blanco, mal genio, tierno, en fin, como es, aceptarlo y amarlo. Porque allí está el secreto del proyecto de Dios. Hermanos, démosle gracias al Señor por esta palabra. Démosle gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque siempre es un derroche de misericordia para cada uno de nosotros, tan frágiles, tan débiles. El Señor nos quiere restaurar. Gracias, Señor, por amarme. Gracias, Señor, por seguir confiando en mí. Gracias, Señor, por mis debilidades, por mis flaquezas. Gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz fin de semana en el Señor.
y que la Virgen nos acompañe y nos proteja.